Sagrada Familia, aparecen hoy, en este último día del año, Simeón y Ana. Dos modelos para poder vivir la vida, para aprender a vivirla. Acercándonos a ese pasaje evangélico, vemos como el evangelista Lucas nos presenta a dos personas mayores, personas humildes, sencillas, del pueblo, creyentes, personas de fe, una fe que han ido construyendo sobre los cimientos de la confianza. La fe es antes que nada confianza. El texto evangélico dice que Simeón aguardaba el consuelo de Israel y añade que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Simeón y Ana se mantenían confiadamente en la espera. Los años pasaban, pero ellos esperaban, confiaban. Dios siempre cumple. ¿Cuántas veces en nuestra vida entramos en la desconfianza, en el que pasará, en el no estoy seguro de esto, no voy a hacerlo porque no tengo al 100% toda la seguridad, porque no podemos poner en alguien la confianza? Pero hoy la palabra nos invita a entrar en la experiencia de Dios desde estos dos ancianos y descubrir que la presencia de Dios está aquí cerca, que está en medio de su pueblo y que nosotros, como decía San Ireneo de León, el interés de Dios no es otro que hacer una vida buena para sus hijos. Por eso, nosotros tenemos que tener la fe como Simeón y Ana en un Dios cercano, en un Dios que se hace presente en su iglesia, en sus sacramentos, en el prójimo, en el pobre también. Teniendo siempre a Cristo en el centro de nuestras vidas, como nos recuerda constantemente el Concilio Vaticano II, Cristo en el centro para poder poner en el centro, al lado de Cristo, todo aquello que es de Dios. Y habla hoy de la pobreza, habla de la humildad. La pobreza y la humildad son para poner en el medio, como en el medio de Dios, porque al final, honrando a aquellos que tenemos cerca, como nos dice el eclesiástico, es obedecer al Señor. Honrar es amar, honrar es perdonar, honrar es vivir en la misericordia, que es ser otros Cristos en el mundo. Un ejemplo de misericordia es Cristo en la cruz con el buen ladrón. En ese momento de infinita debilidad, el buen ladrón recibe la misericordia de Dios porque sigue su camino, aunque sea al final y de esa manera, sigue su camino, sigue el camino del Señor. La segunda lectura, que siempre es más peliaguda, nos muestra cómo es la realidad del mundo de Colosas, donde nadie vive en el amor. Y por eso dice todo el rato, amad, 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 porque el que amanece, el que ama, no es capaz de hacer daño. Y en un mundo donde todo era en propiedad de los pater familias, al marido le recuerda que ame, que ame, que ame. Porque al final es la única manera que hay para vivir en misericordia y en perdón. En el Evangelio, como hemos dicho, aparecen Simeón y Ana. Ana vivió 84 años. 12 por 12, no, perdón, 7 por 12. De 84 años para poder ver al Señor. Yo lo tengo presente en mi día a día, en el prójimo. Como he dicho en Adviento, en uno mismo somos templos del Espíritu. En el prójimo, en el que me necesita y en el que me cae bien y en el que me cae mal. En la comunidad que celebra conmigo y en la Eucaristía. Porque cuando lo recibimos al Señor, cuerpo de Cristo, decimos amén. Amén. A que yo formo parte del cuerpo de Cristo, yo soy presencia de Dios y lo que recibo también es presencia de Dios. Es Dios mismo. Oh Dios, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Esta fiesta, que a veces es precepto y a veces no, la recuperamos este domingo, ya que el año pasado fue celebrada el viernes y no era precepto. El Señor nos propone como modelo a la Sagrada Familia. Pero ¿qué tipo de modelo es? Una familia que es ejemplo maravilloso y que nos muestra que la bondad se practica ejerciéndola más que hablándola.
Es por esa razón que la oración nos habla de las virtudes domésticas y cómo éstas se manifiestan en el amor diario, en el día a día. Es esta la manera que tenemos de ir construyendo el reino de Dios, aquí y ahora. No podemos ser placer de casa ajena. En nuestras casas es donde construimos, o mejor dicho, donde comenzamos a construir el reino de Dios. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos, por intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José, que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. En esta oración sobre las ofrendas le pedimos al Señor que el sacrificio que es el pan y el vino expíe todo aquello que nos aleja de Dios, de su reino y del prójimo. Por eso le pedimos al Señor que la intercesión de la Virgen y de San José sean bajo las protecciones que ponemos a nuestras familias, en este camino de gracia y de paz, y así poder seguir creciendo en el seguimiento de Cristo. Algo que no termina nunca, el crecimiento espiritual al que todos estamos llamados. La restauración del universo en la encarnación, porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido del pecado. Prefacio segundo de Navidad. Y en él comenzamos hablando de la restauración del universo. Dios mismo, por medio de la encarnación, se hace presente en medio de nosotros, para mostrarnos el camino que no fueron capaces de recorrer Adán y Eva. Dios se hace presente en medio del mundo adoptando nuestra naturaleza, pero sin dejar la suya. El Todopoderoso se hace nada poderoso, un recién nacido, para que no se tenga miedo ni obligación de amar a Dios. Es la manera que nos muestra que su amor sin medida por todos nosotros. Él nos ama sin medida. Dios, al encarnarse, asume todo lo caído para levantarlo y mostrarnos el camino al cielo. La vida de Cristo y de la Sagrada Familia es una invitación a construir ese camino al cielo, aquí en la tierra. Misericordioso, conceda a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las tristezas de esta vida podamos gozar de su eterna compañía en el cielo. Finalizamos la Eucaristía con la referencia a la misericordia, algo que tiene que estar muy presente en las familias. El perdón y la misericordia son dos formas de hablar del amor encarnado. Los sacramentos son fuentes de esa misericordia que Dios nos da al hacer de nuestras vidas una conmemoración de la suya. Haced esto en conmemoración mía, escuchamos en la Eucaristía. Esas fuentes de alegría a las que estamos llamados, aunque aquí haya momentos de tristeza, no podemos olvidar dónde tenemos puesta nuestra meta y a dónde estamos llamados a llegar. En este último día del año me gustaría desearos que tengáis una buena salida y una mejor entrada de año. Que el 2024 sea un año de encuentro con Dios y con el prójimo. Que seamos capaces de construir desde tener a Cristo en el centro de nuestras vidas. Porque quien tiene a Cristo en el centro de nuestras vidas, tiene al prójimo. Si no, tenemos difícil camino. Feliz año, sabemos dónde nos encontramos, seguimos caminando, construyendo ese reino de Dios aquí en la tierra.